Saludo a toda la amada audiencia con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Eliseo y esto es Pentecostalismo Máximo en la quinta lección de las lecciones bíblicas comentada por el teólogo Elías Cabral sobre el apóstol Pablo, lecciones de la vida y el ministerio del apóstol de los gentiles para la iglesia de Cristo. Hoy vamos a estar tocando la quinta lección que se llama Jesucristo el crucificado, el mensaje del apóstol. Tenemos en primer lugar el texto áureo que se encuentra en 1 Corintios capítulo 1, versículo 23, que dice así: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. La verdad práctica es que el Cristo crucificado es el centro del mensaje de la cruz. Es la encarnación de la verdadera sabiduría para la salvación. La lectura bíblica en clase se encuentra en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 25 y 1 Corintios, capítulo 2, versículo del 1 al 5, que dice así, capítulo 1 de 1 Corintios, del 18 al 25. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. 1 Corintios capítulo 2, versículo del 1 al 5 dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cuál es el objetivo general de esta lección? Es resaltar que Jesucristo y este crucificado es el centro del mensaje cristiano. Los objetivos específicos son, en primer lugar, destacar la centralidad de la predicación de Pablo; en segundo lugar, enumerar las expresiones claves de la doctrina de Pablo; y en tercer lugar, indicar los efectos del mensaje de la cruz. Entonces, para interactuar un poco con el profesor, en los días de Pablo no todos creían en la posibilidad de que un hombre crucificado sería el Hijo de Dios. Para los judíos esta era una blasfemia, para los griegos locura. Sin embargo, el apóstol Pablo no dejaba de hablar al respecto de Cristo crucificado tanto a judíos como a los gentiles. En él está la verdadera sabiduría de la vida. Entonces, en este aspecto, esa es la razón de predicar las buenas nuevas de salvación. Debemos orar al Señor pidiendo que nosotros, que estamos aprendiendo hoy en esta lección, no tengamos vergüenza de la cruz y valientemente podamos repetir las palabras que dice el poeta: sí, yo amo el mensaje de la cruz, hasta morir voy a proclamarlo. Entonces, a modo de introducción, el teólogo y pastor y comentarista de esta lección, Elías Cabral, dice lo consiguiente: Pablo descubrió la verdad sobre el Cristo crucificado y resucitado, y por eso su misión de vida fue predicar a los judíos y a los gentiles. El Cristo crucificado era el Salvador prometido en las profecías del Antiguo Testamento, en los profetas de Israel.
Así, el crucificado fue el mensaje principal. Para resaltar esta centralidad, como debemos prestar atención a las expresiones que se destacan en sus cartas, Evangelio de Cristo, Cristo crucificado y Cristo resucitado. En esta lección entonces veremos específicamente cuánto impacto trae el mensaje de la cruz a nuestra vida espiritual y personal, y al mismo tiempo cuánto impacto trajo en aquel entonces. Entonces el punto central es que Jesucristo el crucificado es el centro del mensaje cristiano. Debemos recordar que cada lección tiene 3 tópicos y cada tópico tiene 3 subtópicos. En primer lugar, la centralidad de la predicación de Pablo. El primer subtópico de este primer tópico, es que el ministerio de predicación y el Cristo crucificado. Sin menospreciar a los demás escritores del Nuevo Testamento, indiscutiblemente el apóstol Pablo fue el mayor teólogo cristiano y doctrinador del cristianismo. Sus cartas, mis amados hermanos, basadas en fidelidad a las enseñanzas de Cristo, lanzaron los fundamentos de las doctrinas cristianas. A pesar de que Pablo no había convivido físicamente con Jesús, él recibió toda la revelación del propio Cristo. Vayámonos a Gálatas, rapidito, Gálatas capítulo 1, versículo 12, que dice Pablo: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Fue el mismo Jesucristo quien le revela el mensaje y su enseñanza específicamente a el apóstol Pablo. ¿Para qué? Para predicar el evangelio sin oponerse a las enseñanzas de los otros apóstoles. Entonces, por medio de este ministerio, judíos y griegos, orgullosos de su religiosidad y conocimiento, descubrieron que la manifestación de la sabiduría de Dios al mundo es el Cristo crucificado. Por eso, judíos y gentiles, llamados por Dios para ver en el crucificado el único medio de salvación y de verdadera sabiduría. Como dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El segundo subtópico es: la palabra de la cruz es la locura de la predicación. En una de las cartas de Pablo leemos así, 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura. Había una mentalidad en la época paulina en la que la palabra de la cruz era una afrenta a los religiosos y filósofos de la época. Por ejemplo, creer que una ejecución romana podría ser un instrumento por el cual la salvación de pecadores fuese consumada era una tontería muy grande para ellos, una locura. En este sentido, entonces, la cruz de Cristo no produjo atracción, sino rechazo, pues era un instrumento de suplicio y de muerte. El tercer subtópico, que es para los judíos y griegos, es que la cruz era considerada locura porque chocaba contra la sabiduría humana. Mientras que los judíos querían señales físicas, milagros visibles, los griegos deseaban argumentos filosóficos que mostrasen la lógica del mensaje. Así, el contenido del mensaje de Pablo generaba escándalo para los judíos, pues la cruz no era un espectáculo suntuoso y al mismo tiempo contrarriaba la retórica erudita de los filósofos griegos por causa de su simplicidad en muchos aspectos. Vayamos a 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3, que dice así: Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mientras tanto, lejos de ser simple,
El mensaje de Pablo era poderoso en Dios, como dice el capítulo 1, versículo 18 de Primera de Corintios. La palabra de la cruz, entonces, en este aspecto, llena las necesidades del alma humana, mientras que la sabiduría humana no lo hace. El Evangelio es poderoso para salvar al hombre que cree. Para los que perecen, la palabra de la cruz es locura. Pero para nosotros, los cristianos, es el poder de Dios para salvar al ser humano. Entonces, el síntesis del tema 1 es que Jesucristo el crucificado es el centro del mensaje del apóstol Pablo. El segundo tópico se llama así: expresiones clave de la doctrina de Pablo. El primer subtópico, antes de entrar al primer subtópico, dice que hay algunas expresiones de gran importancia en el ministerio de la predicación del apóstol Pablo, y uno de ellos es el del primer subtópico, el Evangelio de Cristo. Más allá de aparecer en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la palabra evangelio también aparece en las cartas de Pablo. Evangelio de Cristo, Romanos capítulo 1, versículo 16. De las 76 veces, mis amados hermanos, que la palabra aparece en el Nuevo Testamento, 54 veces las encontramos en las cartas paulinas. Entonces, por eso podemos decir que ella es central para la doctrina enseñada por el apóstol. En el Nuevo Testamento, la palabra griega para evangelio es evangelion, y es el prefijo eu, es una forma neutral de la palabra bueno, bien hecho. Entonces, así la palabra evangelio significa buena nueva, buena noticia que se lleva a las personas. Entonces, nuestro Señor Jesucristo ordenó que fuese llevada la buena nueva de su doctrina a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Pablo lo hizo así y no por casualidad. Identificaba su predicación como el Evangelio de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2, 8, 9. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo 1, 15, 16. Su Evangelio entonces era la manifestación del poder de Dios, como dice Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Es un poder divino y dinámico que actúa de manera inmediata en la vida del predicador. Entonces, Pablo no sentía que el Evangelio fuese de él. El Evangelio le pertenecía a Dios, a Cristo, a este que ha sido crucificado. El Evangelio no le pertenecía a él y no eran palabras que fuesen y cosas que fuesen de él en sí. La esencia era completamente de Dios. Las palabras, lo que él expresaba, eran introducidas por medio de la inspiración divina, por medio del Espíritu Santo, para que él pudiera expresarlas. El segundo subtópico es Cristo crucificado. En Gálatas 3, versículo 1, Pablo escribe de la siguiente manera: no fue delante de los ojos de ustedes que Jesucristo fue expuesto como crucificado. La palabra de la cruz es, en la lógica paulina, es el tema dominante del mensaje del Evangelio. Si el mundo juzgaba como locura el mensaje del Mesías crucificado, el apóstol afirmaba que el mensaje era la más sublime demostración de sabiduría de Dios. Ahora bien, entonces, en este aspecto, la cruz trae una debilidad o locura a quien no cree, más trae poder y sabiduría de Dios para los que creen en el Señor. Ese contraste entre sabiduría y locura está presente en el mensaje de Pablo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 6. ¿Qué es lo que nos dice? Vayamos a 1 Corintios capítulo 2, versículo 6, que dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez
y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. No podemos dejar de predicar a Cristo crucificado. El tema de la expiación de los pecados debe ser más predicado y enseñado específicamente en nuestras iglesias. ¿Por qué? Porque de esta forma, entendiendo el Evangelio, es que nosotros vamos a poder entender verdaderamente cuán grande fue el sacrificio que hizo Jesús y Dios en la cruz. El tercer subtópico se llama Cristo resucitado. No hay importancia en la muerte de Cristo si Dios no lo hubiese resucitado, obviamente. Sin la resurrección, la cruz no tendría sentido. En vano sería nuestra predicación sobre la muerte de Cristo, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. Por eso, y esta es la razón por la cual el apóstol describe de manera sublime, como dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4, Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. La resurrección de Cristo es reafirmada por el apóstol. Es el complemento de la obra de salvación, consumando nuestra libertad del dominio del pecado y la justificación delante del Señor. Ahora, la crucifixión y la resurrección, mis amados hermanos, forman una unidad. Por lo tanto, nuestro Señor es proclamado como el crucificado y al mismo tiempo como el resucitado. Jesús muere, pero resucita. En síntesis del tema 2, Evangelio de Cristo, Cristo crucificado y Cristo resucitado son las expresiones claves de la doctrina de Pablo. Como aporte y recurso teológico, veamos lo que dice la Biblia, aplicación personal de Río de Janeiro de la CPAD, editada en el año 2003, en la página 1552, dice así: Pablo no se avergonzaba porque predicaba sobre las buenas nuevas respecto de Cristo, un mensaje de salvación que tiene el poder de transformar vidas y es destinado a todos, sin excepción. Cuando usted se sienta avergonzado, recuerde el significado de las buenas nuevas. Sí, fije su atención solamente en Dios y en aquello que Dios está haciendo, no en su ineptitud. Usted no sentirá vergüenza de anunciar el Evangelio. Las buenas nuevas revelan cómo Dios fue justo en su plan para salvarnos y cómo podemos estar listos y adecuados para la vida eterna. Al confiar en Cristo, nuestro relacionamiento con Dios se vuelve perfecto. Conozcamos un poquito más. Veamos lo que dice el libro 1 y 2 de Corintios, los problemas de la iglesia y sus soluciones, editado también por la CPAD, en la página 28. La cruz de Cristo. La cruz de Cristo está llena de poder de Dios porque fue el medio por el cual Jesús realizó nuestra salvación, cuando derramó su sangre y murió por nosotros. Intentar, mis amados hermanos, explicar la cruz o inferir sobre su importancia en términos de sabiduría y filosofía humana implicaría restarle poder, o sea, de su capacidad de transformar a los pecadores en santos. Es exactamente esto que los teólogos liberales están haciendo hoy. O sea, tratar de verlo en otro término. Y hemos llegado al tercer y último tópico, los efectos del mensaje de la cruz. El primer subtópico habla sobre una vida en el poder de Dios. El mensaje de la cruz es un mensaje de poder, como dice el versículo 18 del capítulo 1 de 1 Corintios. Por eso, mis amados hermanos, debemos esperar la manifestación del poder activo de Dios en nuestra vida. El Señor Jesús nos puede usar como instrumentos para salvar al pecador, curar enfermos y liberar a las almas de los demonios. Como dice Marcos, vayamos a Marcos, capítulo 16, versículo 15 al 18, que dice así: Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, los milagros de la salvación, cura y liberación deben acompañar nuestra vida en el servicio del reino de Dios. El mensaje que predicamos no es una filosofía humana, sino que es el poder divino para la transformación de la vida de quien cree en el Evangelio. Como dice Romanos capítulo 10, versículo 17, que dice así, 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El segundo subtópico habla sobre una vida de humildad. Quien es sabio en Dios contrasta la sabiduría de la cruz con la de este mundo. Compara. 1 Corintios capítulo 1, versículo 20, dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Esta excluye a Dios, enaltece el narcisismo, se rehúsa a reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios, mientras que la otra, aquella sabiduría que proviene de Dios, nos hace postrarnos delante de Dios. Mateo capítulo 2, vamos a Mateo capítulo 2, Mateo 2, versículo 11, que dice así: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Aquella persona que se enfoca en la sabiduría de Dios verdaderamente se postrará ante Dios. Es como una ecuación: conocimiento de Dios, sabiduría de Dios, conlleva humildad, conlleva a cero antropocentrismo. Entonces, reconocer nuestra miseria, como dice Isaías, capítulo 6, Isaías 6, versículo 5, que dice de la siguiente manera: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y descubrir quién verdaderamente es Jesús, manso y humilde de corazón, como dice Mateo 11, versículo 29. El mensaje de la cruz nos invita y nos obliga a vivir la humildad. El tercer y último subtópico de este tópico es una vida dependiente del Espíritu. Nada mejor que el mensaje de la cruz para revelar quiénes somos. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 3. Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos quienes me debería gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Como el mensaje de Pablo relata en el versículo 3, debemos tener la plena conciencia de nuestras debilidades, limitaciones personales, miedos interiores. Por eso la Escritura nos estimula a jamás depender o confiar en nosotros mismos, sino exclusivamente en el Espíritu Santo. Versículo 4. Porque la mucha tribulación y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis constrictados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. El Espíritu nos hace actuar o tener creatividad y hacer las cosas de modo que glorifiquen a Dios.
El mensaje de la cruz nos enseña a depender exclusivamente del Espíritu. Entonces, en síntesis del tema 3, los efectos del mensaje de la cruz se revelan por medio de una vida en el poder de Dios, de humildad y de dependencia del Espíritu Santo. Entonces, como recurso teológico, veamos lo que dice el comentario de 1 y 2 de Corintios del teólogo y erudito Stanley Horton, Los problemas de la iglesia y sus soluciones, editado en Río de Janeiro por la CPAD en el año 2017, en la página 29, dice así: la cruz de Cristo está llena de poder de Dios porque fue el medio por el cual Jesús realizó nuestra salvación cuando derramó su sangre y murió por nosotros. Intentar explicar la cruz o inferir su importancia en términos de sabiduría y filosofía humana implicaría restarles de su poder, o sea, de su capacidad de transformar a los pecadores en santos. Es exactamente esto que los teólogos liberales, como bien mencionaba anteriormente, están haciendo hoy. Pero Pablo proclamó su poder para salvar, liberar del pecado y de Satanás, curar, restablecer la comunión con Dios. Y lo mismo debemos hacer. El Espíritu Santo transformará reales la cruz y su poder para los corazones hambrientos. Romanos capítulo 1, versículo 16. Dios, mis amados hermanos, sabe que la sabiduría humana no puede conocerlo. En su sabiduría, entonces, le agradó usar la predicación de la cruz, la predicación en que el mundo llamó tonto, al fin de salvar a los que creen. La predicación de la cruz, entonces, junto con la declaración de que el Jesús crucificado y resucitado es el Señor y Salvador. En conclusión, el mensaje de la iglesia es la cruz de Cristo. Esa cruz da cuenta del Cristo crucificado y resucitado. Ella salva, cura y liberta al pecador y al mismo tiempo que nos revela una vida de poder de Dios, humildad y dependencia del Espíritu. El mensaje glorioso de la cruz transforma al hombre entero. Para reflexionar, entonces, ¿qué mentalidad había en la época de Pablo? ¿Por qué la cruz era considerada locura? ¿Qué significa la palabra evangelio? Según la lección, ¿por qué los hombres no logran alcanzar sabiduría humana? ¿Y qué nos enseña el mensaje de la cruz?